Hola, hola. Bienvenidos a mi canal. Yo soy Liliana Hernández y este es mi show de cocina. Y hoy la receta que les traigo es una deliciosa masa para pizzas. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar. E igualmente los pueden conseguir en la descripción del video. Comenzamos preparando nuestro pouliche, que es un tipo de prefermento o masa madre tipo esponja. En un envase lo suficientemente grande para que se triplique nuestra masa, vamos a agregar el agua, la harina y la levadura. Yo estoy usando este tipo de levadura instantánea. El proceso es muy sencillo, es simplemente mezclar estos tres ingredientes hasta integrarlos por completo. En este caso yo me voy a ayudar con un tenedor, ustedes pueden hacerlo con la herramienta que tengan en su casa. Lo importante es que se integren por completo. Y miren lo que nos va a quedar, es una masa bien húmeda. Ahora cerramos nuestro envase y lo vamos a dejar reposar a temperatura ambiente por lo menos unas 12 horas. Yo lo voy a dejar de un día para otro. Y aquí ya yo tengo mi masa prefermentada o el polish que yo hice ayer. Miren cómo creció, casi se triplicó. Ahora procedemos a destaparlo y miren cómo queda. Me ayudo aquí con el mango de una cuchara de madera para revolverlo y para mostrarles cómo queda la textura, la consistencia. Es muy pegajosa, muy húmeda. Y ahora vamos a mezclar el agua y la harina de nuestra receta. Vamos a ir agregando poco a poco la harina y vamos revolviendo. Y como ven, yo me sigo ayudando con el mango de mi paleta de madera. También me puede ayudar con esta herramienta que es especial para mezclar masas. O también si tienen un raspador, con eso también se pueden ayudar. Una vez hayamos mezclado todo, lo tapamos y lo vamos a dejar reposar a temperatura ambiente por 20 minutos. Ahora aquí ya tenemos nuestra masa, la voy a pasar para este envase más amplio para manipularla mejor. Agrego ahora el resto de los ingredientes. Aquí sería la levadura, el azúcar. Muevo un poco para mezclar. El aceite de oliva y la sal. Y ahora comienzo a mezclar todos los ingredientes hasta integrarlos bien. Voy a pasar la masa a mi mesa para manipularla mejor. Y vamos a darle una leve amasada de esta forma como lo estoy haciendo, que es estirar, doblar, girar, estirar y doblar de nuevo. Y así vamos a continuar por aproximadamente 7 minutos si lo hacemos de forma manual, porque también les voy a mostrar cómo hacerlo en una batidora. Como ven, esta masa es muy húmeda, es muy pegajosa, por lo que es muy importante siempre tener las manos untadas con aceite. Agrego aquí el aceite sobre la masa y eso también me va a ayudar a manipularla mejor. Si vamos a hacerla con una amasadora, necesitamos usar el accesorio tipo gancho. Y vamos a pasar nuestra masa al bol y lo vamos a amasar por aproximadamente 5 minutos a velocidad baja. Ahora vamos a llevar nuestra masa a fermentar o reposar por aproximadamente 45 minutos. Para esto la vamos a cubrir con plástico. Yo le voy a colocar encima también un paño y lo vamos a dejar a temperatura ambiente. Después de este primer reposo, miren cómo queda nuestra masa, miren cómo ha crecido. Ahora coloco un poco de harina sobre mi mesón para poder trabajar la masa.
quiero invitarlos a que también me apoyen en mis redes sociales. Me pueden conseguir como Mi Show de Cocina, tanto en Facebook, en Instagram y en Twitter. Para evitar que nuestras herramientas y nuestras manos se nos peguen de la masa, debemos mantenerlas humedecidas o también untadas con algo de aceite. Y ahora lo que vamos a intentar hacer es agarrar cada borde de mi masa y llevarlo hacia el centro, como formando un tipo sobre. Me ayudo con mis raspadores para hacer este proceso. Agrego un poco más de harina sobre mi masa para también ayudarme a manipularla mejor. Esto va a ser una masada también muy breve. Y aquí es muy importante no excedernos con la cantidad de harina que le echemos a nuestra masa. Y es por eso que yo usé una medida de 3/4 de taza para estar segura de no excederme. Ahora con nuestra masa visiblemente más manejable, pero aún pegajosa, vamos a verter un poco de aceite en nuestro bol porque la vamos a llevar a fermentar por segunda vez. Igualmente la cubrimos como hicimos en la primera fermentación y la dejamos a temperatura ambiente. Después de este segundo reposo, miren cómo creció mi masa. Está completamente llena de gases o aire. Entonces ahora lo que vamos a hacer es retirarla de aquí y la voy a colocar sobre mi mesón que voy a enharinar. Uso mi báscula para pesar mi masa completa para poder dividirla en partes iguales. Si ustedes no tienen una báscula, entonces ya tienen que hacerlo más o menos al ojo. Calculo un peso de aproximadamente 250 gramos o 260 gramos para cada pizza que voy a elaborar. Esta cantidad rinde perfecto para una pizza delgada de 12 pulgadas de diámetro. Voy colocando cada porción sobre un área enharinada y así voy pesando el resto. Ahora agarramos cada una de nuestras porciones y la vamos a transformar en una especie de bolita, tratando de dejar una superficie totalmente lisa y las arrugas las vamos a llevar como hacia abajo, como esta que estoy haciendo. Unto una bandeja con un poco de aceite de oliva y allí voy a colocar las bolitas de masa que acabo de formar. Y las voy a cubrir con plástico o con el paño que estaba usando, pero antes voy a colocarles un poquito de aceite por encima para que no se nos peguen. Y así ya tenemos nuestra masa lista para preparar nuestras pizzas. Y ya luego, dependiendo del tipo de pizza que queramos hacer, simplemente vamos a abrir nuestras masas, ya sea a mano, ya sea con rodillo o con una laminadora, como es el caso de la pizza al estilo Chicago. Y le vamos a agregar los ingredientes de nuestra preferencia. Esta, por ejemplo, que estoy armando, estoy usando un molde que tiene una base removible. Adhiero la masa a los bordes, agrego mi queso porque esta es una pizza que estoy haciendo al estilo de Chicago. Agrego mi salsa y el resto de los ingredientes. Les dejo el link por aquí y en la descripción del video de cómo hacer esta deliciosa salsa. O también podemos hacer una pizza tradicional con esta base sencilla. La cubrimos con un poco de semolina y agregamos nuestra masa. Una de las
pizzas que hice con esta masa fue esta que están viendo, que es la famosa pizza al estilo de Chicago. Y sí, una de sus particularidades es que se come con tenedor. Esta es la rellena. Y miren cómo quedó la masa, es una delicia. Aquí les estoy dejando el link para que vayan a ver cómo se hace. Si esta receta les encantó, entonces apóyenme con un like, suscríbanse a mi canal, compartan esta receta y por supuesto no se les olvide activar la campanita para que les avise apenas yo suba el siguiente video. Gracias y nos vemos en la próxima. Bye.